Buenos días. A continuación vamos a tratar el capítulo de receptores ideales. Bien, bueno, por fin entramos en el meollo de la cuestión. Eh, Vamos a ver qué es lo que pasa en corriente alterna con los voltajes y las intensidades en función del tipo de receptor que utilicemos. Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo para que entendamos un poco lo que está pasando y luego ya entramos en materia. Vale, bien, vamos a poner un ejemplo sencillo. Tenemos pues una lámpara halógena o que es una resistencia pura y la conectamos entre fase y neutro de una red monofásica de 260 voltios 50 hercios. Y lo mismo vamos a hacer con un condensador, en este caso de 8 microfaradios, y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a conectar directamente a la red mediante fase neutro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, lo que tenemos aquí a continuación es que, bueno, el voltaje que aparece, porque es una corriente alterna que acabamos de ver, es una onda senoidal que va cogiendo valores máximos y mínimos, ¿vale? Esto es algo que nosotros no vamos a poder manipular porque la tensión que viene de la red es la que hay, ¿vale? Esto va a pasar en ambos casos, tanto en el caso del condensador como en el caso de la resistencia, puesto que el voltaje viene de la red, ¿vale? Tenemos una forma de onda senoidal que es la que viene de la red y que no se puede modificar. Lo dibujamos si queréis. Esta onda es senoidal y no se puede tocar y tiene su frecuencia, 50 hercios, tiene su valor eficaz, su valor máximo, etc. Bien, pero cuando yo le coloco una resistencia, ¿qué es lo que circulará por aquí de corriente? Bueno, pues en este caso, la ley de Ohm para la resistencia, que me relaciona el voltaje con la intensidad, me dice que la intensidad que va a pasar es igual a voltaje partido resistencia. Eso es decir, que cuando el voltaje vale cero, la intensidad vale cero. Cuando el voltaje es positivo, es decir, cuando en la fase hay tensión positiva, en el neutro sabemos siempre que la tensión es 0 voltios, es decir, cuando por la fase salga tensión positiva, entonces la intensidad será entrante entre la fase y el neutro. Vamos a poner eh, que esa sería la dirección de la corriente cuando la fase es positiva. Cuando vuelve a valor cero, en este caso la intensidad se detiene. Cuando el voltaje es negativo, es decir, cuando en la fase el voltaje es menor que cero, entonces la corriente circulará en sentido contrario. Por eso dibujamos en sentido negativo. Lo que vemos es que tanto el voltaje como la intensidad pasan por cero a la vez, alcanzan su valor máximo a la vez, pasan por cero a la vez, alcanzan su valor mínimo a la vez y así sucesivamente. Bien, esto no va a pasar con todos los receptores. Vamos a ver qué pasa con un condensador. En el caso de un condensador, la relación que me relaciona el voltaje con la intensidad es igual a C por la variación del voltaje con respecto del tiempo. Es decir, que la intensidad adquirirá valores positivos o negativos según si el voltaje crezca o decrezca. En este trozo el voltaje crece, aquí el crecimiento es muy pequeño, es cero, por eso la intensidad es cero. Conforme aumenta la velocidad de crecimiento, aumenta la intensidad que entra. Cuando llega el voltaje a cero, la corriente no es cero, sino todo lo contrario, alcanza su valor máximo. Cuando el voltaje alcanza su valor máximo, deja de variar, alcanza su valor máximo, deja de variar y empieza a decrecer. Con lo cual la intensidad llega a su valor cero y empieza a decrecer, con lo cual alcanza valores negativos. Con lo cual lo que vemos es que la corriente también tiene una forma de onda senoidal. Bueno, esto se puede demostrar matemáticamente porque la variación de una onda senoidal da otra onda senoidal, pero adelantada en el tiempo y en este caso, o desfasada en el tiempo. Y lo que vemos es que la intensidad es una onda senoidal que alcanza su valor máximo, su valor medio, su valor eficaz, todo igual que tenemos esta onda, solo que hay una diferencia entre el momento en el que pasa por cero, que a esto lo vamos a llamar desfase. ¿Vale? Ahora veremos lo importante que tiene ese pequeño ángulo. En este caso, para un condensador, el desfase que forma es, decimos que la intensidad está 90 grados antes que el voltaje. Y por eso le ponemos menos 90. Vale. Eh, bueno, ¿qué significa esto? Significa que tanto en el caso de la resistencia como en el caso del condensador, yo lo que voy a ver desde fuera, que es una corriente que entra y sale. Bien, la intensidad que entra y sale
tanto en este caso como en este, bueno, pues vamos a decir, se puede medir. Yo cojo una pinza perimétrica y mido la intensidad. Por ejemplo, en este caso me da 10 amperios. Fijaros que la intensidad que me da una pinza perimétrica es un valor eficaz. No me está diciendo ni el máximo ni el mínimo, me está diciendo el valor promedio cuadrático. Y aquí vamos a suponer que pongo una resistencia que también me da 10 amperios. Bueno, pues aquí viene la clave de la cosa. ¿Realmente qué diferencia hay entre un condensador y una resistencia? En una resistencia pongo un voltaje alterno y me sale una intensidad alterna. En un condensador pongo un voltaje alterno y me sale una intensidad alterna. De hecho, yo podría hacer lo siguiente. Si el voltaje de la resistencia es 260 voltios y la intensidad es amperios, aplico la ley de Ohm, pongo partido y me sale que tengo una resistencia de 2,3 ohmios. Pero también podría hacer lo mismo con el condensador y decir, bueno, si tengo un voltaje de 260 voltios y la intensidad es amperios, pues podría obtener la resistencia del condensador como 2,3 ohmios. Bueno, lo que pasa es que hay una pequeña diferencia entre el valor este y el valor este. Fijaros que esto lo podemos llamar resistencia porque realmente es una resistencia, pero esto no es una resistencia, esto es un condensador. Entonces, hay un concepto, en este caso bueno, vamos a poner XT, que lo vamos a llamar impedancia. ¿Esto qué significa? La impedancia la vamos a definir como la resistencia, entre comillas, en corriente alterna que tiene resistencia, entre comillas, porque no es una resistencia de verdad, la impedancia es un equivalente que tendría un condensador, una resistencia o ahora veremos también una bobina. ¿Vale? Bueno, pues primero quiero que quede claro el concepto de lo que es la impedancia y lo que eh, con las, está pasando con las relaciones de las ondas sinusoidales de voltaje e intensidad. Fijaros que tenemos ondas sinusoidales de voltaje y de intensidad circulando por la resistencia o por el condensador indistintamente. Pues bien, resumiendo, vamos a tener tres tipos de receptores en corriente alterna. Unas resistencias, que pueden ser, por ejemplo, unas lámparas incandescentes o halógenas, unas bobinas, pueden ser, pues los bobinados están presentes en los transformadores, en las reactancias, en los motores, ¿vale? En este caso, las bobinas también tienen un componente resistivo, entonces por ahora vamos a considerar una bobina como, desde el punto de vista ideal, como pues eso, un núcleo de hierro en donde le hemos desarrollado un hilo conductor que produce campo magnético, pero cuya resistencia es cero, es decir, solo afecta la parte de los campos magnéticos, ¿vale? Y un condensador es, pues como hemos visto, un acumulador de cargas. En este caso, como no hay resistencia interna, su comportamiento se parece bastante al que tendría un condensador ideal, ¿vale? No tiene resistencia interna, pues podemos aplicar directamente las fórmulas. Bien, pues hemos dicho que, bueno, así como hemos dicho antes que tanto una resistencia como un condensador se comportan de forma muy similar, bueno, lo mismo podemos decir de una bobina. Bien, no vamos a entrar a demostrar estas fórmulas, pero bueno, hemos visto que el comportamiento de un condensador se puede similar al de una resistencia y de una bobina también, con la diferencia de una cosa que llamamos desfase que se produce entre la tensión y la intensidad. Entonces, bueno, pues la impedancia que tendría una resistencia la vamos a llamar Z igual a R. La que tendría una bobina se calcula como L, donde L es el coeficiente de autoinducción que se mide en herrios. Y en caso de un condensador, la impedancia que tiene un condensador es 1 partido C por 2πf, donde C se mide en faradios. Bien, bueno, hay que decir que, como he dicho antes, impedancia es el equivalente a resistencia. Entonces, bueno, lo representamos con la letra Z, la impedancia, y por tanto se medirá en ohmios. De hecho, la relación que hay en corriente alterna entre voltaje e intensidad viene dado por V igual a I por Z. En vez de R le ponemos una Z. Hay que decir que desde el punto de vista de la nomenclatura, una impedancia puede ser, por un lado, puede ser debido a que una resistencia de verdad, o sea, una resistencia R, o puede ser debido a una bobina o un condensador. Entonces, si es debido a una resistencia, le llamaremos resistencia, impedancia resistiva o de resistencia pura.
Si es debido a un condensador o a una inductancia, lo llamaremos reactancia. La palabra reactancia hace referencia a que es una impedancia donde no es resistencia. Y la reactancia puede ser de tipo inductiva, si se refiere a una bobina. Entonces la representaremos con la letra XL. XL se refiere a una impedancia que es debido a una bobina, es decir, una reactancia, y además tipo inductivo, y capacitivo le representaremos con la letra XC. Así que entonces podemos decir, bueno, que sustituir aquí y poner que la reactancia inductiva es esta y la reactancia capacitiva es esta. Son palabras análogas, a fin de cuentas se refieren a los mismos conceptos. Bueno, todo esto lo mejor es que veamos un ejercicio para ver cómo se aplica. El ejercicio número 7 dice que bueno, tenemos una resistencia, una bobina y un condensador conectados a una red. ¿Y cómo se comporta cada uno de ellos? Una red de 260 voltios y 50 hercios. Bien, vamos a empezar por el caso de la resistencia. La resistencia me dice que es de 25 ohmios. Bueno, la impedancia que tiene en este caso no hay que hacer ningún cálculo. También son 25 ohmios. Y aplicando la ley de Ohm, voltaje partido intensidad, me sale, voltaje partido resistencia, me sale, o impedancia, me sale 9,2 amperios. Con lo cual, la corriente que circulará por esta rama del circuito será una corriente de 9,2 amperios que está en fase con la tensión. Por eso le ponemos ángulo 0. En el caso de una bobina, tenemos una bobina cuya características son la autoinductancia o el coeficiente de autoinducción, que es 45 miliherrios. Bien, aplicando la fórmula de conversión de herrios a ohmios, eso es lo primero que tenemos que hacer siempre, XL igual a L por 2πf, ¿vale? Lo que hacemos es sustituir 45 miliherrios, 45 por 10 elevado a menos 3, por 2 por pi, por F, donde F es 50 hercios. Y eso me da 14,13 ohmios. Y una vez tenemos los ohmios equivalentes en alterna que tiene esa bobina, es decir, cuántos ohmios tiene esa bobina para ese circuito, entonces despejamos la intensidad V partido Z y te sale 16,27 amperios. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos aquí un voltaje como el anterior, senoidal, cuyo valor eficaz es de los 80 voltios, y la intensidad también va a ser de 50 hercios, es decir, también va a ser senoidal, pero en este caso va a estar desfasado 90 grados. ¿Cómo lo dibujamos? Bueno, 0, 90, 180, 270, 360, una vuelta completa. Entonces lo que haremos será, en vez de empezar aquí, empezaremos aquí la onda. ¿Vale? Alcanzaremos el valor máximo en 180, alcanzará otra vez el valor 0 en 270, el valor mínimo en 360, o 0, y el valor 0 otra vez en 90. Esta intensidad será 16,27 amperios. Y por último, vemos el caso de la resistencia del condensador. En este caso, el condensador pues, tiene una capacidad de 150 microfaradios. Aplicamos la fórmula de 1 partido C por 2πf. C es 150 por 10 elevado a menos 6 por 2 por pi por F, la frecuencia son 50 hercios. Eso da 21,23. 23 ohmios. Aplicamos la ley de Ohm, voltaje partido impedancia y me sale 10,8 amperios. ¿Vale? Como veréis, algo análogo a lo que está ocurriendo con la resistencia o con la bobina. Para dibujarlo, bueno, pues si aquí miramos que son 0 grados, pues aquí tendremos más 90. En este caso, el desfase del condensador, como pone en su definición, es de menos 90. Es decir, empezaremos a dibujar la onda a menos 90 grados. Aquí. Llegará al máximo en 0, en 180, en 90 grados llegará otra vez a 0, el mínimo en 270, en 180, perdón, y otra vez el 0 en 270, y así sucesivamente. Esta será la forma de onda que tiene la intensidad que pasa por el condensador, cuyo valor eficaz es 10,8 amperios.